Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. El otro elemento importante de la historia mesiánica de Jesucristo es el periodo del bautismo. Alrededor, digo alrededor porque siempre es bueno seguir con el condicional, pero la sustancia del discurso que estamos haciendo no cambia de todos los modos, alrededor del 26 después de Cristo. ¿Por qué? Porque Juan nos habla de la primera Pascua después del bautismo, y en esa primera Pascua Jesús hace esa célebre expulsión de los mercaderes del templo. Ahora bien, en el Evangelio de Juan hay una anotación precisa que dice que cuando Jesús procede con la expulsión de los comerciantes del templo, los judíos dijeron que el templo había sido construido hace ya 46 años, ya que sabemos que fueron datos históricos que el inicio de la construcción del templo, también lo sabemos por Flavio Josefo, debe estar fechada en el año 20 a.C., hace 20 más 46 años es 26 después de Cristo y, dependiendo de si se quiere contar el primer y el último año, digamos, podría ser 26 al 27 después de Cristo. Entonces aquí tiene lugar el bautismo de Jesús por Juan el Bautista y la expulsión de los comerciantes del templo. Estos son dos eventos importantes en el sentido de que Juan el Bautista tendremos la oportunidad de hablar sobre ellos para entrar en detalles, porque ahora estoy interesado en otro argumento. Pero Juan el Bautista estaba reclutando un ejército de combatientes. Jesús, al ser bautizado, el bautismo fue el rito con él que Juan el Bautista trajo dentro de este grupo de sus combatientes a los que acudieron a él, exhomologumenoi, que es casi para celebrar, y no confesar sus pecados, sino celebrar los actos que pudieron realizar, por lo que eran personas que realmente podrían garantizar que podrían ser parte de un ejército de combatientes que conduciría a la liberación de Israel del yugo extranjero, y Jesús persigue a los comerciantes del templo. Permítanme aquí una consideración general. Jesús se está desquitando con los más débiles, es decir, Jesús se está desquitando con los que en el templo eran cambistas o que vendían, ya sabes, palomas, en fin, esos pequeños animales que la gente tenía que sacrificar por ley al templo, a Dios, a los sacerdotes. Bueno, estas eran también leyes, normas y reglas muy pesadas, porque significaban impuestos a favor del templo, que eran impuestos por la casta sacerdotal. Ahora, ya que durante la Pascua, todos los judíos tenían que ir al templo de Jerusalén para hacer esos sacrificios, bueno, había algunos que venían de muy lejos, ahora que se suponía que debían hacer. Si hubieran querido respetar la obligación de realizar un sacrificio, por ejemplo sacrificar un animal, habrían tenido que comprar un animal en su punto de partida, pensar en una paloma, mantener en una jaula durante días y días de viaje, alimentarse, y luego llegar a Jerusalén sacrificando a estos mercaderes, es decir, los que tenían estos puestos. ¿Qué hicieron? Allí pusieron animales a disposición de los fieles, en el acto y, como no podía entrar moneda extranjera al templo, fue necesario cambiarla a la moneda del templo, por lo tanto estos, en todo ese gran mecanismo de acoso fiscal al que la gente de Israel fueron sometidas, fueron la cadena débil, de hecho fueron los que lo hicieron posible, sobre todo para la parte más débil del pueblo. Hicieron posible hacer sacrificios, es decir, poder entrar al templo, comprar una paloma, cómprelo cambiando dinero, porque obviamente no podrían pagarlo con dinero de afuera, y así celebrar su sacrificio y cumplir con su deber. Bueno, ¿qué hace Jesús? ¿Culpa a los que hicieron las leyes? ¿Se lo quita a quienes impusieron esas pesadas cargas tributarias? ¿Se lo quita a quienes redactaron esas reglas? No. Lo saca por el eslabón más débil de la cadena, es decir, con quienes hicieron posible que la población cumpliera con sus deberes. Esto es algo muy extraño. Por cierto, ¿qué pasó?
Sucede que Jesús, con su acción, probablemente esperaba llevarse a la gente con él, pero la gente no lo sigue, lo hacen todo por sí mismos. Y los romanos ni siquiera le hacen caso en ese momento, es decir, no lo hacen, incluso detenerlo. Su acción fue quizás tan poco importante, insignificante, ineficaz que nadie lo sigue, pero hay que tenerlo en cuenta y es aquí donde probablemente Jesús toma la decisión de interrumpir su actividad. Porque se da cuenta de que algo anda mal. Y desaparece. Desaparece durante muchos años, también porque sabe que probablemente podría, como decirlo, si hubiera continuado en este intento suyo, que había resultado infructuoso, de levantar al pueblo. Fácilmente habría sido capturado, condenado, etcétera, etcétera, y luego desaparece por un tiempo. ¿Cuándo vuelve a la cancha? Es decir, cuando dijo, ahora ha llegado el momento de actuar, quizás incluso cambiando las reglas de enfrentamiento. Lo que también explicaría por qué sus principales, es decir, los Elohim, en nombre de quienes trabajaba, lo dejaron condenar, pero impidieron hacerlo morir. Luego reanuda su actividad cuando muere Juan el Bautista. Entonces, digamos que hay una interrupción del negocio aquí, Juan el Bautista muere aquí, ¿y qué sucede? Ocurre que aquí Jesús realmente retoma su actividad y se va con esa famosa llamada, ¿sabes? Esa llamada que se cuenta, por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 4, donde dice, caminando por el mar de Galilea. Jesús vio a los dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que estaban echando redes en el mar porque eran pescadores. Les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente abandonaron sus redes y lo siguieron. Desde allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban recogiendo las redes en el barco junto con su padre Zebedeo. Los llamó y ellos, inmediatamente abandonaron el barco con su padre, y lo siguieron. Ahora, tratemos de ponernos en la piel de estos padres de familias que están en la barca, están haciendo su trabajo, del que dependía la vida de su familia, es decir, de su esposa e hijos, ven uno de quien, como nos dicen, no saben nada en absoluto, nada, les dice, os haré pescadores de hombres, y de inmediato, instantáneamente, abandonan todo, su trabajo, su mujer, sus hijos, y lo siguen. Me los imagino yendo a casa para decirle a sus esposas, a sus hijos, perdón, encontré a alguien que me dijo que me haría pescador de hombres, y yo me voy con él, y tú te las arreglas sola. No. Esta fue la segunda llamada, es decir, conocieron bien a Jesús y, cuando Jesús cesó su actividad, necesariamente regresaron a sus trabajos. Cuando Jesús, después de la muerte de Juan el Bautista de quien ahora estamos hablando, dice, ahora ha llegado el momento de actuar, ahora es mi turno porque Juan el Bautista y él, ambos hijos de una intervención de Gabriel, de un Gabriel, es decir de uno que ejerce el poder en nombre de un él, tenían una misión específica. Cuando se entera de que Juan el Bautista se está muriendo, dice, ahora es mi turno, ya no podemos perder el tiempo y luego vuelve a llamar a su pueblo que finalmente dice, y aquí entendemos el llamado, finalmente nos separamos, finalmente ha llegado el momento de luchar y establecer el reino de Dios. Esto explica aquella decisión inmediata, que de lo contrario sería realmente una fantasía. Si se quiere atribuir un carisma extraordinario a ese predicador que entre otras cosas,
como vimos antes en su primer discurso equivocado, lo sacó del eslabón más débil de la cadena, es decir, con los que corrían puestos para el populacho, ropa de cama, para la conveniencia de la población. Entonces muere Juan el Bautista. Juan el Bautista sabemos, nos dicen, que muere porque Salomé hace ese baile particularmente erótico para Herodes Antipas. Herodes le dice, pide lo que quieras, y ella pide la muerte de Juan, la cabeza de Juan Bautista. En realidad, Flavio Josefo nos dice algo más, nos dice algo mucho más lógico. Cuando habló de Juan el Bautista dice, en antigüedades judías, cuando otros se agolpaban a su alrededor porque con sus sermones habían alcanzado el grado más alto, Herodes se alarmó. Una elocuencia que, habla de Juan el Bautista, una elocuencia que sobre los hombres tuvo tan grandes efectos, que podría traer alguna forma de sedición, ya que parecía que querían ser guiados por Juan en cualquier cosa que hiciera. Les dije antes que Juan en realidad estaba reclutando un ejército, pero volveremos a eso en más videos. Herodes, por lo tanto, decidió que sería mucho mejor atacar temprano, y deshacerse de él antes de que su actividad condujera a un levantamiento, en lugar de esperar un levantamiento, y encontrarse en una situación tan difícil que se arrepintiera. Debido a las sospechas de Herodes, Juan fue enviado prisionero en Maqueronte, la fortaleza que mencionamos anteriormente, y allí fue ejecutado. Bueno, esto es importante porque nos permite definir una fecha precisa. Porque lo que pasó, ¿qué es lo que nos permite tener esta, digamos, certeza histórica? Herodes Antipas se había casado con la hija de Aretas, rey de Petra, luego en cierto momento decidió repudiarla durante un viaje a Roma. La hija de Aretas se entera de la decisión de Herodes y se refugia con su padre. El padre obviamente decide reaccionar y de hecho declara la guerra a Herodes, se produce una batalla en la que Herodes es derrotado. Y esta batalla viene. Entonces Aretas Herodes tiene lugar en estos años. Este es un hecho histórico establecido. Y Herodes es derrotado. ¿Y qué nos dice Flavio Josefo al respecto? A algunos judíos les pareció que la ruina del ejército de Herodes por Aretas era una venganza divina, y ciertamente una venganza justa por la forma en que se había comportado con Juan apodado el Bautista. Es decir, en estos años Herodes es severamente derrotado por Aretas porque inmediatamente antes, por razones políticas, había enviado a la muerte a Juan el Bautista. Por tanto, son fechas que tienen algún tipo de certificación histórica. Pero hay otra certificación histórica. Herodes decide pedir venganza, recurre al emperador romano que era Tiberio. El emperador romano decide montar una campaña. Ordena montar una campaña militar contra Aretas. Y sabemos que las campañas venían preparadas en invierno para ser combatidos en primavera-verano. Pero la campaña se interrumpe. ¿Por qué? Porque en el 37 después de Cristo, Tiberio murió, y por lo tanto esta campaña vengativa contra Aretas no ocurrió en ese periodo. Entonces, yendo hacia atrás, es muy fácil reconstruir todo este aspecto, y decir que entonces entre el 35 y el 36, mantengámonos anchos porque nada cambia mucho. Entre el 35 y el 36 después de Cristo muere Juan Bautista, porque inmediatamente después es derrotado Herodes por Aretas, y los judíos atribuyen esta derrota a este asesinato. Inmediatamente después Herodes pide venganza. Pero la venganza no se puede realizar porque en el 37 muere Tiberio,
Por lo tanto Jesús, que ha vuelto a la actividad en este periodo, en la primera Pascua es capturado y ejecutado. Estamos en 36 después de Cristo. Nace entre el 7 al 6 antes de Cristo, hasta el 36 después de Cristo, tenía 42 o 43 años. Esta es, con toda probabilidad, la edad a la que murió Jesucristo. Entonces, también aquí, obviamente, la historia parece diferente a la que nos han contado. Pero después de lo cual puede que no tenga gran importancia, si no fuera por el hecho de que en el número 33, sobre el simbolismo de este número vinculado a la presunción de que Jesús Cristo murió a los 33 años, bueno, toda esta simbología a estas alturas, lamento decirlo, parecería francamente, totalmente, fundada en la nada, es decir, en datos equivocados, en los datos inventados por la tradición. En Juan, y lo leeré como un dato final. Estamos en el capítulo 8. Jesús está disputando como de costumbre con sus compañeros maestros fariseos. Las disputas, sabemos, no eran una prerrogativa de Jesús que quería destruir a los fariseos, sino las disputas entre los fariseos son el comportamiento milenario, el comportamiento secular. Acaban de leer el Talmud, es decir, los fariseos estudian, así que, afortunadamente, tienen este método de estudio, que continuamente se hace de un por tanto contradictorio. Jesús se comportó exactamente como sus compañeros maestros fariseos. En un momento dado, hace una declaración muy pesada que no pueden aceptar. No entraré en el asunto porque requeriría un discurso e interpretación separados. Pero lo que es importante entonces, ya en cierto momento en un punto dicen: pero todavía no tienes 50, y dices estas cosas. Aún no tienes 50 años. Ahora, en tu opinión, según el sentido común normal, a alguien que tiene 30 o 31 años le dicen que aún no tiene 50? No. Se dice, aún no tienes 40 años. Se le dice aún no tienes 50 años a alguien que ya pasó de los 40, y todo esto está en consonancia con esta reconstrucción histórica muy simple. Los interesados aquí encuentran este discurso extendido, con toda la documentación, en más de 50 páginas. Obviamente no quise darles una lección, sino simplemente reportar los datos fundamentales para dejar claro que, en fin, hay toda una serie de cosas, que aquí como en todo lo demás que os vengo contando desde hace años, las situaciones son distintas a las que nos cuentan. Adiós, y gracias.